Biancioto, gracias por atendernos, diputado. Muy buen día, Cristian. Mi saludo a Néstor y a la gran audiencia y a la teleaudiencia, también a los seguidores de tu programación. Saludos, diputado. Bueno, diputado, esta nota que queremos hacer con usted no se trata básicamente de una entrevista de pregunta y respuesta. Queríamos hacer un poco unas consideraciones de lo que va cerrándose en el año y por sobre todas las cosas los últimos acontecimientos en el Congreso Nacional que nos demuestra prácticamente una agenda que se viene cumpliendo a tambor batiente e incluso irrespetando el propio reglamento interno, en este caso en la Cámara de Diputados, la convocatoria que se hizo de manera inmediata ayer, cuando el reglamento habla de 12 horas. Estoy poniendo nomás un poco en contexto, diputados, tu consideración personal como líder de bancada de una de las bancadas del Partido Colorado en la facción Añetete o Fuerza Republicana. Queríamos conocer un poco tu consideración al respecto, diputado. Sí, como es de público conocimiento, Cristian, ayer se ha avasallado a la Cámara de Diputados con una mayoría que impuso el tratamiento de un proyecto de ley de mucha importancia y de alto impacto a toda la sociedad paraguaya, como es la aprobación de la ley de jubilados, en este caso que afectan todas las cajas de jubilaciones que tiene el país. Y en particular esa situación ha tenido sus efectos en la Cámara de Diputados con una imposición de una mayoría coyuntural que tiene hoy el oficialismo en el tratamiento presuroso de un proyecto de ley que ha tenido observaciones desde su inicio, desde su origen en la Cámara de Senadores. Ustedes recordarán que este proyecto de ley de la creación de la Superintendencia de Jubilaciones ha sufrido modificaciones por parte inclusive del mismo proponente, que es el Ministerio de Economía, donde inicialmente el proyecto de ley contemplaba ciertas inmunidades a las autoridades de la superintendencia, específicamente al presidente de la superintendencia, que no podría ser procesado, sometido a una investigación en el ámbito jurisdiccional en función a su actividad propia como presidente de la superintendencia, que generaba una cierta inmunidad a esa autoridad, que fue también una cuestión que se observó a inicio, como también la posibilidad de que las cajas puedan prestar sus fondos al Estado paraguayo, ya sea en la colocación de bonos o algún tipo de préstamos que pueda solicitar el Estado, los municipios o gobernaciones. Eso también fue modificado porque fue una de las observaciones más, digamos, más críticas que tuvo este proyecto de ley. Pero aún así, habiéndose dado estas modificaciones, lo que nos sorprende es la falta de debate y la socialización de este proyecto de ley, que debería haberse dado con todos los estamentos afectados, con los diferentes sindicatos, con las diferentes cajas y principalmente con los parlamentarios, porque prácticamente este proyecto de ley viene en ayunas a la Cámara de Diputados, sin que tengamos aún la posibilidad de acceder al texto que fue aprobado en la Cámara de Senadores. Ya establecían como una necesidad de tratarlo de manera extraordinaria el día de ayer, a lo que nosotros no compartimos, aclarando que la posición nuestra, y hablo en nombre de la bancada Fuerza Republicana que lidero, siempre ha sido de la aprobación de esta ley de creación de la superintendencia, que seguro estamos que es necesario de tener un control, un monitoreo sobre las diferentes cajas que tienen sus dificultades, tienen sus observaciones, y hay también ciertos manejos dolosos de nuestros recursos que afectan los intereses de los jubilados y los que van a jubilarse. Pero en todo momento eso no ha sido el punto de la discusión, el proyecto de ley en estudio, sino que la premura y la falta de análisis del proyecto de ley, que permitiría un amplio debate, que es lo necesario en estos casos, teniendo en cuenta que es el procedimiento normal que debe darse en la Cámara de Diputados. Somos legisladores, al final de cuentas tenemos que analizar, evaluar desde todo punto de vista político, lógico, técnico, un proyecto de ley de esta envergadura, y nos han permitido tener esa posibilidad, a lo que vuelvo a repetir, la posición asumida ayer por nuestra bancada, por los que conforman parte
de la bancada del PLRA, de las diferentes bancadas del PLRA, como la tercera fuerza, no ha sido una posición de rechazar el proyecto de ley, sino de la necesidad del debate y del análisis de este proyecto, que hasta permitiría generar algunas modificaciones en ciertos articulados, y eso nos permitiría tener una ley mucho más amplia, que sea aplicable y funcional, porque inclusive he visto de que no contempla esta ley hoy sancionada y ya promulgada por el Poder Ejecutivo, porque me han informado que ayer a horas de la noche el presidente promulgó la ley, donde no contempla la forma de elección de las autoridades de la superintendencia. O sea que hay vacíos dentro de esta ley que seguramente con decretos tendrán ellos que ajustar, o tendremos que ampliar la ley nuevamente con otras leyes que puedan subsanar estos vacíos que tienen. Pero al final lo que preocupa, Cristian, es el avasallamiento a nuestra condición de legislador, de no permitirnos analizar a profundidad leyes de esta naturaleza. Y no solamente hablamos de la ley de la superintendencia de jubilaciones, sino que también ayer fue aprobado la modificación del artículo 67 del Código Penal, que habla de que aquellas personas que han cometido un hecho delictivo en contra del erario público, al devolver lo robado, pueden ser beneficiados con la reducción de la pena hasta el 50%. O sea que la devolución premiada va a permitir a aquellos que roben al Estado paraguayo a ser privilegiados cuando devuelvan lo robado, con la reducción de la pena a mitad. Y eso genera una oportunidad a aquellos que tienen esa intención de que eventualmente a un caso que puedan ellos cometer contra el erario público, se han beneficiado de esta manera. Y esto es como generar delincuentes de primera categoría, de primera clase. Cuando se roba al Estado, el Estado tiene la facilidad de hacerte una quita en la pena, pero cuando se roba al sector privado o se roba a cualquier ciudadano común, por decirlo así, las penas son aplicadas en su máximo rigor. O sea, es una cuestión descabellada, es una aberración jurídica lo que fue aprobado también ayer en ese contexto, nada más para ampliar un poco. ¿Eso se da para media sanción o ya vino de Senado, diputado? No, eso presentó Yamil Esgaip. Sí, ¿es la media sanción ahora va a Senado o ya tiene sanción total? Media sanción. Esto va a Senado. Ojalá que los senadores puedan rever esto. Por eso, diputado, te decía, el desarrollo de una agenda a tambor batiente, porque aprovecharon también la ocasión y metieron el proyecto de Yamil Esgaip sobre la reducción de pena si devolves el dinero robado al Estado. Imagínate, Edgar, uno entonces piensa y dice, bueno, yo lo que quiero es tener un beneficio de 100 millones de guaraníes, poniendo números nomás, es muy bajo eso, ¿verdad? Entonces voy a robar 200 para devolver la mitad, me quedo con 100 y con una pena reducida. No, es una aberración. Imagínate, voy a un caso concreto, que alguien vaya y asalte el Banco Central del Paraguay. Y si el asalto es exitoso, se callan. Si es que son descubiertos, devuelven lo robado y son beneficiados con la mitad de la pena que se establece dentro del marco penal sobre la comisión de ese hecho punible, sobre el máximo del marco penal que se establece en ese hecho punible. Es realmente una gran equivocación la aprobación de este proyecto de ley por parte de la Cámara de Diputados, porque vuelvo a repetir, estamos generando delincuentes de primera categoría, de primera clase, porque robar al Estado no es tan grave como robar a cualquier otra persona. Y el hecho de cometer un delito o un crimen tiene que ser la aplicación de la pena de igual a cualquier ciudadano, sin distinción de quién sea la víctima. En este caso, hasta raya lo inconstitucional este tiene proyecto. Ventajas. Así que pues, hay que prepararnos para que vayan a cometerse e incentivar la comisión de hechos punibles en contra del Estado paraguayo. Es realmente, para mí como abogado, es un despropósito y habla muy poco de lo que es hoy la legislatura paraguaya, con proyectos de esta naturaleza que no solamente
impactan en nuestra sociedad, sino que trasciende en el ámbito internacional. Esto decían, y genera una inseguridad jurídica, que es lo que hoy reclaman los inversionistas. Paraguay debe brindar seguridad jurídica, legislando y aplicando las leyes como corresponde, no generando beneficios y ventajas a los delincuentes. ¿Y dónde estamos apuntando como país, entonces, como proyecto país, teniendo este tipo de legislación en este nuevo Congreso, diputado? Yo me pregunto algo, siendo diputado, imagínate, Cristian, hasta me parece a mí una, no sé, si hablar de confusión o hablar de ignorancia supina en la aplicación de la ley o en la creación de leyes de esta naturaleza. Pero yo creo que viniendo de un diputado oficialista, mal podría hoy decir que no tiene el conocimiento. ¿Cuántos asesores tiene el presidente de la República? No creo que él haya pasado desapercibido a sus asesores de que un diputado de su línea, siendo oficialista, estaba presentando un proyecto de ley de esta naturaleza. Mínimamente los asesores le hubiesen dicho, no, esto no corresponde, esto no va a hablar bien del país, no va a hablar bien de nuestro movimiento, que hoy somos gobierno. Son cuestiones básicas que se manejan en la política, Cristian, que veo que hay demasiada improvisación en cuestiones de esta naturaleza por parte del actual gobierno. Y lo mismo se dio con la ley de superintendencia. Imagínense, se presentó el proyecto de ley en el Senado, el lunes, el martes se trata una extraordinaria, aprueban, a tambor batiente, el miércoles ya pasa a diputados, ayer en horas de la noche ya aprueba el presidente, se promulga el presidente de la República. Y hay diputados que te puedo asegurar que hoy le llamas que son del oficialismo y le consultas los alcances y qué interpretación tiene con relación a este proyecto de ley que fue aprobado. Te puedo decir que muchos de ellos desconocen. Lo único que hicieron fue levantar la mano y aplicar una aplanadora mayoritaria que hoy tiene coyunturalmente la Cámara de Diputados del oficialismo en la aprobación de leyes de esta envergadura, que claramente en el proceso de creación de una ley, la misma Carta Magna y la jurisprudencia y las doctrinas que se aplican en el caso hablan a las claras de que se tiene que evaluar y analizar la procedencia de estas leyes que deben de aplicarse en un país. Y bueno, todo eso se ha obviado y se ha dejado de lado y hemos tenido que callarnos en el sentido de no tener la posibilidad de bloquear este procedimiento porque no teníamos los números para que se pueda dar un debate. Nosotros hemos planteado y acordado dentro de nuestro bloque y como también con todos los otros diputados de diferentes partidos que no estaban de acuerdo en el estudio de ayer del proyecto de ley de la creación de la superintendencia, la necesidad de que este viernes se haga un debate amplio con todos los sectores, principalmente con los sindicatos que estaban reclamando, hablar con los técnicos del Ministerio de Economía, con el mismo ministro, y concluir el viernes en un dictamen que era casi seguro, te anticipo en ese sentido, Cristian, de que la próxima semana, sea lunes o martes, ante un pedido de extraordinaria, se pueda haber aprobado por unanimidad el proyecto de ley. Pero bueno, ahora también que haya sido diputado, el motivo de la prisa. Diputado, ayer en sesión de la Junta de Gobierno, el propio presidente Horacio Cartes sale y expresa, no dijo literalmente las mismas palabras que acabas de expresar, que debió haber tenido más debate el proyecto de ley y en el análisis hasta somero que uno puede hacer, lo ve a un Horacio Cartes como lavándose la mano, porque Horacio Cartes no puede desconocer y decir, no, esta fue una iniciativa en la que yo no me metí, porque su movimiento político fue el que impulsó. Se trata de lavar las manos, ahora saliendo a decir que debió haberse dado un debate. Claramente, imagínate, el líder del presidente del partido, y uno de los hombres más poderosos, porque hay que entender que la incidencia que tiene Horacio Cartes en el gobierno electoral es muy fuerte. Se habla de municipalidades en el gobierno, donde hay dos cabezas, dos líderes. Él mismo reconoce la necesidad de haberse comunicado mejor y haber debatido este proyecto de ley. O sea que
a las claras, hasta los mismos propulsores del proyecto de ley se dieron cuenta que hubo una gran falencia que fue la cuestión comunicacional. La socialización correcta de este proyecto de ley, a más de que en su inicio este proyecto de ley tenía ciertas observaciones y era inviable, lo que ya generó un ambiente de crispación y se instaló en el ciclo ciudadano de que era un atentado contra la autonomía de las cajas de jubilaciones y peligraba los recursos de los fondos de las cajas de jubilaciones que podrían ser dispuestos estos recursos para que se generen préstamos o colocación de bonos para el Estado paraguayo. Entonces, hay cuestiones que en su origen se manejó de una manera inapropiada y esto generó una movilización muy importante. Y esta es una señal clara que tiene que escuchar hoy el gobierno actual, que debe de entender de que situaciones de esta naturaleza, donde por más que tengan una mayoría, se imponen creaciones de leyes, se sancionan leyes, se promulgan leyes de este tipo sin haber hecho una consulta previa, de haber armonizado el proyecto de ley con la sociedad, principalmente con los afectados, puede tener ribetes que pueden generar una crisis. Actualmente ya hay una crisis y puede ir creciendo esto en el futuro. También, diputado, no podemos desconocer la fuerza política de la ANR, mirando los números nada más, la cantidad de afiliados. Pero también digo particularmente esa fuerza política en las jornadas electorales lo vuelca mayormente el funcionariado público que es en gran número también hoy artífice de que sigan siendo gobierno nacional, independientemente de que seas de Añetete o de Honor Colorado, pero hay un desencanto, diputado. Gremios docentes en gran número apoyaron a Santiago Peña, los de salud, los funcionarios de judiciales del Ministerio Público, gremios de ANDE mismo reconocen que habían apoyado en su momento electoralmente a Santiago Peña, y venir a recibir un golpe como esto cuanto menos genera un desencanto. Y ayer hubo voces de propios afiliados que decían que se sienten avergonzados de su partido. Vos como representante hoy del partido, pero en esencia de la ciudadanía, ¿qué respuesta puedes dar a tus correligionarios mismos sobre esto, diputado? Bueno, realmente es una situación que nos obliga a tomar una posición más crítica y hacer un análisis profundo de la realidad que hoy atraviesa este gobierno, que hace meses nada más ha asumido y ya tenía que sortear muchísimas crisis. Para mí no hay otro gobierno que haya tenido un precedente de esa naturaleza, de que tenga tanta crispación, crisis, indefinición, que se haya equivocado, después haya revivido su posición. Hemos tenido antecedentes en todo este proceso legislativo que a mí me ocupo o estoy desempeñando, donde hemos visto de que hay una suerte de incertidumbre, tampoco no tenemos certeza muchas veces lo que quiere el Poder Ejecutivo, que ha tenido que rever su posición en varias ocasiones. Voy a ejemplos claros, el caso de la derogación del convenio de la Comunidad Europea, donde por una ley, sabiendo bien que se establece claramente la violación de las leyes, y una ley no puede estar por encima de un convenio internacional, se ha tenido que modificar en diputados y se ha solicitado la derogación de la ley, cuando eso fue una iniciativa del Poder Ejecutivo, donde ellos proponían que la ley no podía estar vigente porque era una cuestión de compromiso hecho en campaña. Muchos actuamos con un razonamiento político antes que un razonamiento técnico, porque yo fui uno de los que acompañó la derogación del convenio por una ley, por un criterio político, soy muy claro en ese sentido. Otros votaron una cuestión más técnica, por la cuestión de la aprobación de las leyes, por la inviabilidad de la derogación de un convenio por una ley. Y al final en el Senado se dio un viraje de la posición del gobierno, donde quedaron sus diputados en offside, decirlo así, y en el Senado se mantuvo la vigencia del convenio. Se ha dado una situación similar
con relación al presupuesto general de gasto de la nación. Nosotros tuvimos crisis en la Cámara de Diputados donde hubo una línea del gobierno, bueno, que sabiendo de que ellos van a administrar los recursos, son los cajeros, vamos a darle la ventaja de la confianza. Y aprobamos los pedidos que vinieron desde el Ejecutivo, pero al final en el Senado sus propios senadores condicionan otra cosa y se modifica nuevamente el presupuesto inicial. Son cuestiones que nos demuestran a las claras de que hay un gobierno desorientado por la falta de asesores que tengan más experiencia, tino y trayectoria en el manejo de los criterios políticos y técnicos que deben ser una conjunción ideal. Y esto se está dando también en el mismo caso de la aprobación de esta ley de superintendencia, y evidentemente esto repercute en las filas del partido. Y aquellos que le dieron la confianza para hacer gobierno hoy dicen, valió no la pena, y eso nos exige a nosotros, los que somos parte de la disidencia, de construir un poco la resistencia dentro del Partido Colorado en tener criterios propios, sin ninguna influencia o imposición que venga de una línea verticalista. Y hoy dentro de la bancada Fuerza Republicana los criterios que nosotros tenemos y las decisiones que tomamos lo hacemos de manera transversal en un análisis profundo entre todos los colegas y asumiendo posiciones claras, como lo hemos hecho el día de ayer. Y eso nos va a permitir seguir teniendo una reserva moral y ver qué viene en el futuro. A mí particularmente me preocupa esta actitud de un gobierno colorado. Puede dañar el gran capital que tiene el partido, que es su credibilidad y su fortaleza electoral en próximas elecciones también. Diputado, por último, y agradeciéndote mucho estas consideraciones, y uno dice, tienen esta mayoría y va a ser por 5 años esto, desalienta y desanima todo, pero también está un análisis que se podría hacer, que cuando la regla se fuerza mucho o se tuerce mucho, en algún momento se rompe. Y esa es una lógica, Cristian. Y yo creo que ahí la regla se está doblando. No hasta el punto aún de romperse, pero si es que se pasa más de la medida, yo creo que pueden surgir otras situaciones más críticas y hasta inclusive me animo a predecir que puede darse inclusive crisis interna dentro del mismo bloque del oficialismo, porque tampoco ahí no es que todo pinta color de rosa. Ahí hay cuestiones que aún generan crispaciones, molestias en ciertos sectores de la Cámara de Diputados que responden al oficialismo. Y te he dicho, la mayoría que se tiene hoy es coyuntural. Hoy puedes tener 42, 43 votos, mañana quedas en 30, 35. Y la construcción de la mayoría es constante, no es estático. Esto no es que hoy tenés 42 y en 2 años vas a seguir teniendo 42. Esto hay que ir construyendo y la mejor manera de construir es con credibilidad, con confianza y que el gobierno sea fiable y aquellos que estamos en el Parlamento tengamos suficiente autoridad para salir a defender al gobierno en situaciones de este tipo cuando somos parte y nos dan la posibilidad de contribuir en base a nuestra experiencia, nuestras opiniones en procesos legislativos como la que se ha dado ayer, donde estuvimos ausentes en el debate porque la mayoría coyuntural impuso la aprobación de un proyecto de ley sin el más mínimo análisis. Sí. Bueno, Edgar, te envío un saludo y feliz resto de jornada y de lo que queda del mes y del año, tal vez, si no nos volvemos a hablar, ya época de desear felices fiestas. Te agradezco, Cristian. Igualmente, seguro estoy que vamos a tener contacto en estos últimos días del año. La próxima semana será la última sesión del año legislativo. El día lunes tenemos la última sesión del Consejo de la Magistratura. El día martes la última sesión de las comisiones asesoras. El miércoles la última sesión de la Cámara de Diputados de manera ordinaria. Te comento que estoy como integrante de la comisión permanente que va a estar durante este receso parlamentario sesionando. Así que vamos a estar todavía activando nuestros meses de vacaciones. En actividad plena.
Mencionaste también es el importante también destacar un consejo. poco, Cristian, de que ayer estuve siguiendo también la sesión de la Corte Suprema de Justicia Sí, y he visto iba a ir a que eso. varios pueblanos obetenses han accedido a la magistratura. Eso es muy Sí. importante, así que congratulo también a aquellos que hoy han Francisco sido Varela es designados uno de para ellos. ser fiscales, Sí. defensores, jueces de paz, que son acá del distrito de Coronel Oviedo y del departamento de Caguas. Te consultaba precisamente hoy a ir a eso, diputado. La última sesión del Consejo también es la semana próxima y sí es muy cierto. Unos 3 a 4 profesionales obetenses accedieron a la magistratura el día de ayer, doctor. Disculpame, Néstor, si me puedes repetir la pregunta, no te copié bien. No, decía que unos 3 a 4 creo que es exactamente, profesionales obetenses accedieron a la magistratura el día de ayer. Eso como resultado también de un trabajo inicial que siempre se da en el Consejo de la Magistratura del cual sos miembro. Sí, así es. He tenido conocimiento de que obetenses han accedido a cargos de fiscales, uno de ellos en la ciudad de Luque, otro como juez de paz en Vaquería, tengo entendido que como juez de paz en Capibaré y Juez de en garantía en Caguazú Santa Anita. también, abogados oriundos de esa ciudad han accedido a cargos importantes dentro de la magistratura. Y es el producto también de nuestra presencia en el Consejo, ¿verdad? Donde brindamos oportunidad a la gente a quienes conocemos y que son oriundos de nuestro departamento, de nuestra ciudad. No por el hecho de ser compueblanos o parte de nuestro departamento, sino que porque tienen suficiente idoneidad, sobrada capacidad y una trayectoria que avala la puntuación que han tenido en las grillas respectivas para ser postulados también para terminar los diferentes cargos. Y van a seguir dándose. Te comento que hay 40 cargos creados en el Ministerio Público para agentes fiscales en diferentes puntos del país. Y he mirado las grillas anteriores de los cargos de fiscales que se han concursado y he visto con mucho beneplácito de que muchos compueblanos obetenses están ubicados en los primeros lugares. Así que esto es una cuestión que demuestra la búsqueda de la excelencia y la constante formación que tienen hoy nuestros abogados del departamento de nuestra ciudad para poder ir peleando estos espacios en el ámbito de la administración de justicia. Tal cual. Diputado Edgar Olmedo, muchas gracias. Gracias a ustedes, muy amable por el espacio. Edgar